Malas noticias para el régimen. Cuba permanece en la lista negra de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Pese a las demandas del régimen de la isla para ser retirado de esa relación, la administración Biden reitera esa condición en su informe correspondiente a 2021. El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo en su informe referido al año 2021, que acaba de ver la luz, lo que supone sanciones a las operaciones comerciales y transacciones financieras de La Habana con entidades de ese país. De acuerdo con el reporte, el 12 de enero del 2021, Washington designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo debido a que el Departamento de Estado determinó que el gobierno cubano brindó repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional al otorgar puerto seguro a los terroristas. Resume el informe que La Habana entró a esa lista negra en 1982 debido a su largo historial de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales, aunque esta designación fue rescindida en 2015 durante la administración de Barack Obama. No obstante, en 2021, y citando protocolos de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de ese país, el régimen de la isla rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que vivían en La Habana. Después de ese grupo se atribuyó la responsabilidad del atentado con bomba en 2019 contra una academia de policía de Bogotá, que mató a 22 personas e hirió a otras 87. Ese argumento ha sido rebatido por La Habana y por el nuevo gobierno de Colombia, presidido por el izquierdista Gustavo Petro, quien restableció el diálogo con el ELN. No obstante, recuerda Estados Unidos en su informe, el régimen cubano también alberga a varios prófugos estadounidenses de la justicia buscados por cargos relacionados con violencia, muchos de los cuales residen en Cuba desde hace décadas. Por ejemplo, el régimen cubano se negó a devolver a Joanne Chesimard, también conocida como Asa Shakur, una fugitiva de las más buscadas por el FBI, quien fue condenada por asesinar al policía estatal de Nueva Jersey, Werner Foster. Asimismo, La Habana se negó a devolver a William Guillermo Morales, fabricante de bombas, fugitivo de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que es buscado por el FBI y escapó de la detención después de su condena por cargos relacionados con terrorismo doméstico. Ismael Labed, también conocido como Ismael Muslim Ali, quien recibió 8 cadenas perpetuas después de ser declarado culpable de matar a 8 personas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en 1972 y del secuestro de un avión para huir a Cuba en 1984. Charles Lee Hill, quien ha sido acusado de matar al policía estatal de Nuevo México Robert Rosenblum en 1971. Enrique Ambrosio, quien usó una amenaza de bomba para secuestrar un avión de pasajeros y volar a Cuba en 1983. Y Víctor Manuel Gerena, un militante puertorriqueño que robó 7 millones en un atraco a un banco. El estar incluido en esta lista negra de Estados Unidos indica que Washington veta la posibilidad de emitir licencias para la venta de artículos de defensa a esos países y conmina al resto de la comunidad internacional a que se abstenga de venderles armas o cualquier artefacto de defensa. El informe anual sobre terrorismo internacional del Departamento de Estado ayuda a las administraciones de Estados Unidos a tomar decisiones sobre políticas, programas y asignaciones de recursos. La Habana ha retirado su exigencia de ser excluida de esa lista. Días atrás, la agencia EFE aseguró que el régimen cubano estaría negociando con Washington la excarcelación y presunta expatriación de los presos políticos del 11 de junio, a cambio de su salida de esta relación de países. El Estado cubano aparece en la lista en conjunto con Corea del Norte, Irán y Siria. Además, Washington incluye entre los grupos designados como terroristas en América Latina al Ejército de Liberación Nacional ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, así como la Segunda Marquetalia, todos de Colombia, y a Sendero Luminoso de Perú. Entre otras noticias, el Estado cubano ingresa 545 millones con los habanos mientras los productores están arruinados.
El tabaco es uno de los pocos sectores que marcha bien, pero la población no percibe que la beneficie. El Festival del Habano se inauguró este lunes en la capital cubana, con la presencia de Miguel Díaz-Canel, que tenía la tranquilidad de presentarse ante uno de los pocos sectores que pueden presumir de buenas cifras en Cuba. La empresa Habanos S.A. aprovechó para exhibir sus ingresos del 2022, que mejoran en un 2% al año anterior al obtener $545 millones, que al cambio constante serían unos $578 millones, 10 más que en el 2021. El pasado año los ingresos ya habían crecido en un 15% con respecto al 2020, lo que muestra la buena salud de un producto pensado exclusivamente para el sector exterior. Según la información ofrecida por la compañía, España, Francia, Alemania, China y Suiza son los principales compradores de habanos y consolidan el mercado europeo como primer receptor, con un 53,7%. Le siguen la región de Asia-Pacífico, con el 19,3%, América, con un 15,3% y África y Oriente Medio, con un 11,7%. Estos resultados son el reflejo de la combinación perfecta entre la pasión que sentimos todos los que formamos este maravilloso negocio del habano y la fortaleza de nuestras marcas, que ponen la guinda perfecta al tabaco único que crece en esta tierra y que ofrece momentos y experiencias inigualables a los aficionados de todo el mundo, dijeron sus presidentes Luis Sánchez Pardo de Vera y Maritza Carrillo González, cuyo nombramiento se produjo hace apenas una semana. Los directivos ofrecieron una rueda de prensa este lunes, en el que presentaron todo tipo de detalles sobre la marca, productos y puntos de venta en el mundo, que ya ascienden a 4.769, casi un 10% más que en el 2021. En la inauguración estuvo el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, que explicó que hay 250 expositores de 10 países, Italia, Hungría, España, Panamá, México, Costa Rica, Canadá, Ecuador y China, en los 600 metros cuadrados de la exposición. Pero la noticia no ha sido recibida con el mismo entusiasmo por la población. Ninguno de los lectores de la prensa oficialista que han comentado la información hasta el momento ha celebrado las cifras, y la gran mayoría pide que se destinen a las necesidades de los cubanos. Me gustaría que se destinara 1% de ese dinero para la compra de medicamentos, pide un usuario. ¿Cuántos problemas cotidianos de los cubanos de a pie se pueden resolver con esos ingresos? Sigue otro. Otro lector se pregunta, ¿cuáles son los beneficios reales una vez descontados los gastos? ¿Cuáles fueron los gastos? ¿En qué incurrieron? Y uno más se pregunta si hay más beneficios para el Estado. También hay quienes se preocupan por el impacto en la salud que tiene el consumo del tabaco. Y un usuario que acoge con prudente optimismo una noticia que considera buena, pero sin caer en la autocomplacencia. Lo que sea que reporte ganancias al país, pues bienvenido sea. Pero que no se nos olvide que somos un país subdesarrollado, con una economía pobre y además bloqueada, y que necesita oxigenarse en todos los sectores, reclama. Entre los lectores, uno señala descreído que este es el momento más que justificado para resarcir a productores tabacaleros de Pinar del Río las pérdidas en huracán. El paso de Ian en septiembre del 2022 arrasó con el 90% de las casas de tabaco de Pinar del Río, donde se obtiene la hoja para los prestigiosos habanos. Los productores de tabaco contaron a la prensa extranjera que posiblemente se tarden entre 8 y 10 años para que la provincia, que produce el 65% del tabaco del país, se recupere. El economista cubano residente en España, Elías Amor, ha analizado en su blog Cuba Economía los datos y el festival, al que considera un acontecimiento de alta sociedad castrista, al más rancio estilo de millonarios y especuladores. El experto señala como un milagro que la industria tabacalera haya sobrevivido a la revolución y destaca que ello demuestra lo que Cuba puede y podría hacer en otros muchos rubros del comercio. Sin embargo, considera que nada de esto beneficiará a la población. Ojalá que los intercambios sirvieran a las empresas privadas cubanas, orientadas por el móvil del beneficio y la rentabilidad, pero el bloqueo interno del régimen es otra cosa, el peor de todos los posibles. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.